a muchas personas. Yo creo que desde ya nos están saludando, ¿no, Richard? Ya creo que están por ahí haciendo saludos, ¿no? Yo tengo aquí a alguien que se llama Richard Merelo. Saludos para Richard Merelo, ¿no? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo está? Sí, también están conectados y nos están deseando feliz sábado. Nuestra hermana Ajá. Deyanira Muñoz, feliz sábado, Feliz gracias por sábado. comentar. Bendiciones, bendiciones a nuestra amiga, hermana Muñoz, ¿no? Para comenzar, vamos a hacer una oración para entrar de lleno lo que es el resumen de la escuela sabática, que creo es de gran bendición, ¿no? Sabiduría para vivir con rectitud. Claro. Richard, ¿qué tal si nos das el inicio, das la apertura con una oración, por favor? Ok, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, Señor, en esta hora vamos a iniciar el repaso de una escuela sabática más. Por lo tanto, de manera especial te pedimos sabiduría para entenderla y aplicarla a nuestro diario vivir. Y que por sobre todo, enséñanos a contar nuestros días, como lo dice la lección, para adquirir sabiduría. Favores que le imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. 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 Nuevamente, antes de comenzar, por favor, no se olviden de compartir el link para llegar a muchas personas con el resumen de la escuela sabática número 8, ya terminándola, ¿no? Y vamos a entrar con el texto de memoria, Salmos 90, 12. ¿Qué nos dice Charles, Salmo 90, 12? Salmo 90, 12, nos dice la palabra de Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué bien, qué bien. Yo creo que para abrir este preámbulo, Richard, lo que es la introducción, y recordemos que la introducción ya más adelante la vamos a ampliar un poco, ¿qué nos quiere decir o qué nos dice el salmista? Solo con el texto y bueno, con lo que dice la escritora en esta semana que ha pasado. Yo creo que el verso de memoria habla de algo interesante. Habla de lo breve, de lo corta, de lo efímera que es la vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en textos más adelante, más atrás, creo que es el verso 10, si la memoria no me traiciona, dice que los años de nuestra edad son 70 y en los más robustos, con todo su esfuerzo, sacrificio, dolor, son 80. O sea, nuestra vida es corta, nuestra vida es frágil. Y si a eso sumamos el alto índice de delincuencia, hace que nuestra vida sea más breve, sea más corta. Es por eso que frente a esta realidad necesitamos contar nuestros días. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora, cómo contar esos días. Amén. ¿Qué más podemos decir, Charles, Bueno, con el preámbulo de aquí de la escuela sabática? el ¿Qué más podemos salmista decir? es claro, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Cuando yo tenía unos 10 años, le decía a mi papá que tenía 40. Papá, estás viejo, le decía yo. Y yo tengo 50, voy a cumplir por la gracia de Dios Y 54. está joven. Y es sobrepasar la edad que en ese entonces yo le hice la pregunta a mi papá. Y estuve conversando con mis hijos, ¿no? Que aprovechar porque la vida del ser humano es tan corta, como dijo Richard. Sí. Los días pasan, los años como el agua, y cuando acordamos ya tenemos tanta edad, ¿no? Hoy somos jóvenes, después de un tiempo ya somos adultos y pasan los años. Entonces, pero ahí termina el salmista, ¿no? Que traigamos al corazón sabiduría. Dios quiere que aprendamos nosotros a vivir en medio de este mundo, como dijo Richard también, lleno de maldad, ¿no? A ser sabios, ¿no? A poder discernir lo bueno y lo malo, porque muchas veces nos involucramos rapidito en las cosas opuestas a Dios. Que no nos traen beneficio alguno. Así es. Ok, muy bien, mis queridos hermanos. Quiero enfocarme simplemente en lo que la escritora nos dice en el preámbulo de la lección. Yo creo que la semana pasada hemos visto, ¿no?, la gracia de Dios, el perdón que ofrece por nuestros pecados, crea un corazón nuevo, ¿no? Y lo que ahora nos dice por medio de la palabra, que nos da instrucciones cómo vivir correctamente, ¿no es cierto? Por medio de la ley, que lógicamente que
no es legalismo nosotros en guardarla, ¿no? Y eso es lo que vamos a ampliar más adelante. Y también nos habla de que la vida del ser humano, que es justa, no está extensa de tentaciones, prejuicios, problemas, dificultades, pero la misma lección de esta semana que ya pasó, pero la estamos dando en un resumen, nos va a ayudar de cómo nosotros podemos vivir correcta y justamente no solo delante de la presencia de los seres humanos, sino también delante de la presencia de Dios. Inclusive, Dios utiliza los instrumentos para corregirnos a nosotros, ¿no? Y eso vamos a ver en estas lindas lecciones. Y vamos a Salmo ahora, Salmo 119 y 165. Recuerden, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, compartir por favor el link para llegar a muchas personas. Y en este momento solo vamos a enfocarnos en Salmo 119, 165. Hay varios textos con capítulos, pero eso lo dejamos para ustedes como tarea, ¿no? ¿Qué dice Richard ahora? Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Interesante, yo creo que nosotros hemos leído los varios textos, solo nos enfocamos en uno, pero viene aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlo? Interesante. Aquí está el texto, acaba de responder lo que acabas de... Se acaba de responder el texto mismo, ¿no? Sí, el texto se acaba de responder, porque si leo de nuevo, Ajá. dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Esto me recuerda, sin embargo, un grupo de personas que dicen que la ley fue abolida, pero acá dice que si la guardas te da mucha paz. Interesante. Ajá. Y hay algo más. No solo que te da paz, sino que para los que guardan la ley, para ellos no hay tropiezo. Es decir, tienes un manual de vida, tienes una guía, tienes una enseñanza. De hecho, hoy se habla mucho de los jóvenes. Entonces, el joven, ¿con qué limpiará? Su vida. Su camino. O su camino. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, con guardar su Sus palabra. palabras, Y exactamente. en su palabra dice que hay que guardar los 10 mandamientos. Y el ser humano tendrá paz. Y lo dice. Exactamente. ¿Qué más podemos decir con este texto y con la pregunta que acabo de mencionar, Charles? ¿Qué más podemos acotar nosotros? Darío, Richard, los mandamientos nos conducen a Cristo, ¿no? Por eso cuando nosotros guardamos sus mandamientos, ¿no? Al conducirnos a Cristo, Cristo nos inyecta paz. Amén. Nos inyecta paz. Y nos enseña un camino. Por ejemplo, el Salmo 119:1 dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. ¿Sí? Somos bienaventurados porque guardar la ley de Jehová y aquí el salmista está hablando que la ley de Jehová es los 10 mandamientos. Así. No son 9 ni nada, son 10 mandamientos que está hablando el salmista. Amén. Eso lo encontramos, mis queridos amigos y hermanos, en Salmo 119:1, lo que acaba de mencionar en este momento Charles, ¿no? Que cómo debemos de guardarlo. Recuerde que dice, los que andan en la ley de Jehová. La palabra andar tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, o sea, cómo está nuestro comportamiento y conducta delante de la presencia del Señor, y no solo delante de la presencia de Dios, sino delante de las personas. Solo por un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que vemos de Daniel. Daniel, no sé si te recuerdas, cuando el rey Darío dictó una ley donde no debía adorarse a ningún dios, sino creo que al rey Darío, simplemente, ¿no es cierto? Durante un lapso de tiempo, 30 días creo que era. Que era una trampa. Para hacer lo que era Daniel. Para hacer lo que era Daniel. ¿No es cierto? Y una cosa interesante, de que cuando él fue llevado al foso de los leones, dos cosas, bueno, dos veces le repite una palabra el rey, le dice, al momento de meterlo al foso, le dice, Daniel, el Dios tuyo, al quien tú continuamente sirves, le dice, no le dice al que lo sirve de vez en cuando, sino dice continuamente. La palabra continuamente yo me imagino que es día tras día, vez tras vez, una vida
toda la vida, me imagino, sirviendo a Dios, dice, te pueda salvar. Y cuando sale, le dice nuevamente, cuando él llega, dice, Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente, nuevamente le repite la misma palabra, ¿te ha podido librar? Daniel responde, delante de él no he hecho nada mal. Perdón, no lo dice literalmente, he sido justo, delante de él, o sea, de Dios, y delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Ahí vemos la ley de Dios delante de él, o sea, los 4 primeros mandamientos, mi relación con Dios están bien. Y delante de él le dice, delante de ti, que tú eres mi prójimo, también yo no he hecho nada malo. Ahí vemos la ley de Dios, y cuando decimos andar en la ley, es la conducta, el comportamiento de Daniel era intachable. Y por último dice, las bendiciones que nosotros tenemos, ya mencionaste hace un momento, tendremos mucha paz, tendremos gozo, no hay tropiezo, lo que nos habla que no fracasaremos moralmente. Es decir, que la Biblia te da argumentación de que sí se puede avanzar en el área espiritual, de Amén. que sí es posible. De hecho, cuando tú mencionabas la historia de Daniel, recordé el Salmo 119, verso 9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su palabra. Y la ley, o sea, la palabra, que es la Biblia, ¿no es cierto? Es una expansión de la ley Así de es. Dios. Sí. Y podríamos recalcar, ¿no? ¿Con qué guarda o limpia el joven su camino? Con guardar la ley. Con guardar su palabra. Y guardar la su palabra, ley. ¿no? Ah, Porque sí. también se expande, ¿no? El joven que guarda su palabra no tendrá problema ni delante de Dios ni delante de la sociedad. Es decir, dentro del contexto de que te señalen, porque como tú mencionabas, Genante, Claro. no hay nada de que Dios pueda acusarme de algo que yo haya hecho. Claro, eso le dijo Sí. Daniel, delante de él he sido justo, ¿no? Y Así delante, oh tío rey, no he hecho nada malo. O sea, su vida está en armonía con la ley de Dios. Y por eso Darío también lo dice, ¿no? En el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi camino, ¿no? Una guía. Una guía, una luz, una calumbre. Imaginemos si apagamos estas lámparas ahorita, ¿no? Nos quedamos en oscuras. tinieblas. Quedamos Entonces, oscuros. la Biblia, la palabra de Dios, su ley, sus mandamientos son una luz en el camino del ser humano. Y mira lo que dice la escritora. Quiero recalcar unas cosas que dice aquí la escritora. Dice que la Biblia describe que llevemos una vida de fe al andar en la ley de Jehová. Incluso dice que esto implica buscar a Dios con todo el corazón, no a medias, no un 90%, un 99%, no, Él quiere el 100% de todo el corazón. Incluso dice, andar por caminos perfectos describe que la vida de nosotros debe de ser recta y sin tacha. ¿Podemos lograr eso? Yo creo que sí, porque la Biblia registra que vivieron hombres acorde al corazón de Dios. Ahí está el ejemplo de David. Aunque David cayó, pero nuevamente se arrepintió, ¿no? Y el folleto de esta semana cita, por ejemplo, a José. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Uh-huh. Claro. Y miren otra cosa, cierro con esto es lo que dice la escritora. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios al mundo. Pero el mundo cristiano, la mayoría, creo yo, salvo el mejor criterio de cada uno de ustedes, dice que la ley de Dios ya fue clavada. Concepto que es bastante errado y que de ¿No sé? paso estamos confirmando de que es lo contrario, que el que guarda la ley tiene paz en su corazón. Gozo, paz, Sí, bienaventurado, ¿no? Sí, bienaventurado. Y dice que no tropezaremos. O sea, no vamos a tener fracaso espiritual, ¿no? Pero en este mundo lleno de conflictos, ¿cuál es el dilema humano? Vamos a ver en Salmo 90, 91 y el Salmo 103.14. Uno que me lee el Salmo 91 voy a leer yo. ya, y 103.14, ¿no? Para sacar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el dilema humano aquí, en este punto, no? Bien, el Salmo 91 dice la palabra de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Uh-huh. El Salmo 103.14 que dice... Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y de paso, el 15 dice
como la hierba son nuestros días. Y dice, florece como la flor del campo. O sea, las figuras que emplea el salmista es, somos polvo, somos como la hierba, somos como la flor. Entonces, ¿Cuál es ese dilema del humano ahorita? la flor se marchita rápidamente. El polvo se lo lleva el viento. Ujú. La hierba termina secándose. Entonces, ahí está el complemento del Salmo 90. 90-12 creo que era. 90-12, Sí. que dice que nuestros días son breves. Y por tal razón, el salmista dice, enséñame a contar Los días, porque son breves. Ahora, ¿cómo contar Exactamente. los días? ¿Cómo se cuentan los días? Ujú. Interesante esto, ¿no? Vamos a ver qué más podemos decir. Charlie, ¿cuál es el dilema según el texto que acabamos de leer? Algo interesante, ¿no? Dice que la humanidad caída no es más que un vapor Sí, porque a es la que luz de la eternidad. justamente Javier, el salmista está diciendo, ¿no? Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Imaginemos, ¿no? Cómo Dios guarda sus hijos de generación en generación. Inclusive le prolonga la vida, porque nosotros en una vida de pecado, de desobediencia, yo ya me había muerto, pues, ¿no? Entonces, Dios de generación en generación dice que le persevera la vida a sus hijos. ¿Ah? Los cuida. Pero también nos da a entender que en el Salmo 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años. Entonces eso es lo que yo les decía, no le digo a mis hijos, ahora que usted es tan joven, tiene que trabajar, aprovechar, porque cuando ya uno llega a los años, ya comienza a dolerle todo. De los Ahora, 40 a los 50 para arriba, ya va doliendo el ay, para donde quiera que vamos, ¿no? ahí vienen los ayes, Sí. no de la Biblia, no de la Biblia. Y hay una O cosa sea, interesante que dice Charles, que me puso a pensar, 70, 80 lo más robusto, ¿no? Hasta 70, y yo digo, ya mismo vamos para allá, pues, ¿no? ¿Cuántos años tenemos y cuánto nos queda? Sin querer me acordé, estaba en una iglesia, la iglesia central de Guayaquil. El pastor que predicaba hizo una pregunta a la feligresía. Decía, según la Biblia, ¿cuántos son los años de nuestra edad? ¿Cuántos son los años? Y todos conocemos este texto. Y los que estaban en la primera banca dijeron 70. Y en los más robustos, 80. Y luego el pastor dijo lo siguiente, ahora, saque la cuenta de los años que usted tiene y miren cuánto les falta. ¿Cuánto queda? Hagamos Entonces, la resta. en la primera fila habían personas ya de la tercera edad. Entonces, cuando tú miras esto, tú dices, bueno, en realidad la vida es corta, pero si lo miras como un problema, el problema no es que la vida sea corta. No es que la vida sea corta. El problema es no adquirir sabiduría en una vida corta. No contar los días en una vida corta. No permitir que Jesús esté en el centro de nuestra vida en una vida corta. ¿Te imaginas? Con los pocos días que tenemos en esta tierra, a veces no tenemos deseo de ir a la iglesia. O sea, ¿cómo vamos a adquirir sabiduría si no le damos el primer lugar a quién? Adiós. A Jesús. Entonces, el problema no es una vida corta. El problema es no permitir que Dios nos dé sabiduría para administrar esa vida corta. Y administrando esa vida corta sabiamente, tendremos vida eterna. O sea que, como dice, no, el ser humano no, en realidad no tiene paz mismo consigo mismo, Claro. podríamos decir así. Porque imagínate, voy a cumplir por la gracia de Dios muy pronto 54 años. Está cerca. Para 70. Si voy a ser 70, Está cerca ¿cuánto para me los queda? 70. Y creo que Richard está más cerca que 16 creo que te quedan. mí. Ya 16 nomás me queda. Bueno, pero por la gracia de Dios vamos a vivir por la eternidad. 100 años. Claro. Así, ¿no? Y vamos a conversar allá. ¿Te acuerdas que decíamos eso? Aquí estamos en la eternidad. Claro. Sí. Miren, dice que la sabiduría que necesitamos saber contar nuestros días, como decía el 90-12, ¿no? Dice, significa que nuestros días son limitados. Y lo más triste es que no hagamos conciencia de la fugacidad de la vida.
que pasa rápido, realmente. Y como decía hace un momento, no hacer conciencia de que no hay que esperar los 70 o los 80. Porque comentaba hace un momento, en este mundo lleno de violencia, incluso la enfermedad, no podemos llegar ni a los 70, tal vez a los 50, 60, hasta tal vez muchos menos. Muchos han llegado hasta menos. Y pongo un ejemplo claro. Los que vieron las últimas noticias en Babahoyo, de donde nosotros somos, aquí en este lugar, en el último mes han habido atentados, muertes, lo que ha pasado en Babahoyo. O sea, todo esto revela lo frágil de la vida. Y como decían antes, ¿no? La vida se ha puesto un poco más complicada por el mal, hace que nuestros días sean más cortos. Y así no hacer conciencia, a pesar de ello no prepararse. Imagínate una persona con una vida corta y vivir con resentimiento. Una persona con una vida corta sin deseo de orar. Una persona con una vida corta sin deseo de estudiar la palabra de Dios. Una persona con una vida corta y no tener deseo de aspirar a llegar a la Canaán celestial. Por favor, queridos amigos, hermanos, por favor, compartan el link de redención. Y aquí vemos que está también conectado nuestro hermano Martín Pulesio, creo que es de Clementina, ¿no? Saludos para él. También está nuestra amiga, hermana Ángela Gamarra, también lo está viendo, ¿no? Por favor, compartan el link de redención, esperanza para tu vida. Y quiero ir cerrando este punto, ¿no? De lo que hablaban hace un momento ustedes, ¿no? Con relación a nuestros días, que realmente el ser humano fue creado para vivir eternamente. Pero lamentablemente el pecado pudo entrar aquí en esta tierra, lo cual llevó a que la vida del ser humano se ha ido acortando, ¿no? Con el pasar de los años. Recuerden que antes de los diluvianos vivían casi 1000 años y después fueron cortándose hasta el momento que, como dice la Biblia, 70, 80 hasta los más robustos, ¿no es cierto? Me imagino que ese barro era mucho mejor que el de ahora, ¿no? Y lo que queremos decir, mis hermanos, que no hay que esperar a los 70, a los 80 años. Recuerden que la vida se puede ir en cualquier momento. Lo que sí debemos recalcar que nuestra vida esté entregada totalmente al Señor todos los días de nuestra vida, porque hemos sido creados para adorar a nuestro Dios. Y vamos a ver que el Señor quiere que nuestra vida día a día sea moldeada, ¿no? Vamos a ver en Salmos. Yo, Javier, también quería Cuéntame. compartir porque el Salmo 94 también nos dice, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, dice el Señor, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. O sea que un día, como dice, que es para Cristo. Como 1000 años, creo. Es como Lo que pasa es que una vigilia de la noche no es nada. Lo que pasa es que con nosotros pasa el tiempo. ¿Ya? Pero dentro del contexto de Dios no, porque Él es eterno. Claro. Entonces, y ahí establece, el autor bíblico establece un contraste entre el tiempo de Dios y nuestro tiempo. Nuestro tiempo se limita, nuestro tiempo se acaba, nuestro tiempo es corto. Pasan los años y nos vamos acabando, porque los años en la vida del ser humano pesan, pero los años en Dios no pasan, porque Él es eterno, Él no se mide por tiempo. Son ilustraciones que emplea el salmista para dar a entender la eternidad de Dios. Amén. Amén. Y ahora, con lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros tengamos esa vida eterna. Que también el Señor quiere ir moldeándonos, ¿no? Quiere ir sacando ese carácter tal vez muy fuerte o el temperamento que nosotros podemos tener, ¿no? Para eso el Señor utiliza varias pruebas, ¿no? Para nosotros que seamos moldeados. Vamos a ver lo que dice el Salmo 105, 18. Vamos a los Salmos. ¿Qué implica la prueba divina en estos textos, ¿no? Recuerden que hay varios textos, capítulo 81, 95 y 105 nos manda a leer, a estudiar, pero eso lo dejamos para ustedes en la casa, ¿no? Y lo que vamos a centrarnos en Salmo 105, 18. ¿Qué dice Richard?
afligieron sus pies con grillo. En la cárcel fue puesta su persona. ¿Sigo? Siga así. Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Amén. Ahí podría decir, ¿no? Sí, ¿Qué implica la prueba divina en estos textos? Y aquí tenemos el ejemplo de José. de José. Claro, este es ¿Qué- basado qué- en la vida de José. Exactamente. ¿Qué pruebas está utilizando Dios aquí para que nuestras vidas sean nuevas? Y una cosa interesante es que José era un niño mimado, ¿no? Por los padres. Pero de ahí después de vivir una vida, digamos, muy mimado, que le daban a él esto, a los otros tal vez no le daban tanto como a él, por decirlo así, ¿no? Y de un momento de ser un hijo privilegiado, por decirlo así, a esclavo. El punto aquí a destacar, según el folleto en ese día habla de la apostasía Ajá. en Meriba, Sí, que del pueblo de Israel. que establece un contraste con la vida de José. Mientras el pueblo cae, José no lo hace. Ya, es decir, la misma prueba que le llega a Charles, que te llega a ti, que me llega a mí, La reacción va a ser diferente. la reacción va a ser diferente. Claro. El punto es que la reacción debe ser como fue en José. O sea, Claro. en realidad la prueba lo que hizo es, primero, ver de qué estaba hecho José. Ya. Ujú. José era un joven leal a su Dios. Era leal a su Dios. Entonces, y a medida que pasaba el tiempo, aunque las pruebas, no vamos a decir que José no lloró, sí, José lloró. Imagínate, te envían a la cárcel solo por no ceder a un pecado. O sea, en vez de felicitarte, te mandan a la cárcel. Aunque tal vez José quizás no lo entendía, pero lo que él sabía es que él quiere ser fiel a su Dios. Amén. Y en él se había hecho una promesa. ¿Recuerdan los sueños que él tenía? Claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Y él no tuvo tiempo para dudar, ¿no? ¿Será que no se va a cumplir mi sueño? No, 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 él era fiel a su Dios y con el tiempo se cumplió, que Dios cumplió su promesa. Dios Amén. es fiel, Dios es fiel. Ahora, cuando José es probado, también se ve la fidelidad de Dios a sus promesas. Que de Amén. paso era la misma promesa o parecidas al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en Meriba se dio. Entonces ya la promesa no se pudo cumplir en ellos, no porque Dios haya incumplido su promesa, sino que el pueblo desconfió, cosa que no hizo José. José. ¿Qué más podemos decir en este contraste entre José y el pueblo en Bueno, las pruebas? José primeramente era un hijo de Dios Claro, y un hombre sabio, ¿no? Podríamos decir inteligente. A pesar de que fue probado en el horno de fuego, podríamos decir así, él nunca desconfió de Dios. Lo que le pasó al pueblo, dice aquí que Dios probó al pueblo de Israel, pero fracasó en la prueba. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces es fácil, hermano, imaginar nosotros, ¿no? ¿Dónde nos conduce la desobediencia? Este es fatal, pero hermano, es fatal lo que nos pasa. Porque el pecado nos conduce inclusive a la muerte. claro. Entonces, si nosotros apartamos nuestros ojos de Cristo, ¿dónde vamos a parar, hermano? ¿A los brazos de quién? ¿De Satanás? Entonces, si nosotros nos cruzamos la de Satanás, todo va a ir mal. Es lo que le pasó al pueblo. Pero aquí José, ¿qué hace? José se aferra a Cristo, se aferra a las promesas de eso. Inclusive Dios permitió que José vaya, ¿no? Pase ese sufrimiento, ¿para qué? Para que después sea una bendición, ¿para quién? Y Para sus futuras generaciones, para su pueblo. claro, y lo interesante es que cuando él es gobernador de Egipto, cuando en Canaán hay hambre, cuando los hermanos llegan a Egipto, cuando ellos se inclinan, ¿recuerdan el sueño? Claro. Sí. Entonces se estaba cumpliendo ¿qué cosa? El sueño. Se estaba cumpliendo la promesa de Dios a José Por medio del sueño que le... por medio del Por sueño. medio. Entonces,
Y ahí vemos la fidelidad de quién, no solo de José, sino la fidelidad de Dios a sus promesas. Es decir, que Dios jamás va a incumplir sus promesas. Él siempre va a cumplir sus promesas y quiere de nosotros que suceda lo mismo. Amén. Así. Mire, ¿qué era lo que quería hacer Dios en José? Quería purgar, refinar y purificar su vida. Ajá. Ajá, imagínate, Y, ¿no? y una cosa, ¿no? De que Dios prueba, y ¿cómo lo podríamos recalcar? En grupo, porque probó al pueblo, y prueba individualmente, prueba a José. Pero el asunto es que Dios nunca los deja. Dios, yo me imagino que pone la salida, ¿no? ¿Cómo poder salir de esto, ¿no? Y una cosa, ¿no? Lo que decía, José no murmuró, pero el pueblo murmuró. ¿Por qué Claro. Jehová nos sacó para matar? Nos saca, o sea, como si que Dios lo va a sacar para matar, ¿no? Ah, Viendo después la maravilla que Dios había hecho, viene la prueba en el desierto, no hay agua, ¿por qué nos sacó el Señor acá para matar? Me imagino, ¿no? O sea, Pues, podríamos decir que el pueblo de Israel tenía una mente, perdón, eran libres con mente de esclavo. Porque Claro. decía, bueno, allá en Egipto teníamos esto, allá en Egipto teníamos esto, allá en Egipto teníamos esta cosa, ¿no? el punto es que, como tú mencionaste, ellos vieron el poder de Dios. Exactamente. O sea, y eso pesa mucho en la vida de un seguidor de Jehová, ¿ya? Eso pesa mucho. ¿Cómo yo voy a dudar de mi Dios que abrió El el mar. mar para que yo pueda pasar? ¿Cómo voy a dudar del Dios que hundió un ejército para preservarme la vida? Entonces el problema no estaba en Dios, el problema estaba en quién, en el pueblo. Entonces el problema no está en Dios, el problema está en aquellos que rompen su promesa. y por supuesto, por eso el pueblo quería como volver allá. Es como una costumbre que tenía el pueblo ya, ¿no? Como Sí, acostumbrado a ya vivir de esa manera ya. Vivir casi Ajá. 500 años allá, ya estaban enraizados las Claro, costumbres. 230 años. Claro, Sí, pues ya. efectivamente, Tantos ¿no? años, ¿no? Ahora, mire Sí. que los problemas y las dificultades que Dios nos da o nos prueba, Permite que lleguen, permite correctamente, permite que llegue a nosotros, es para que eliminar cualquier duda de la promesa de Dios y fortalecer la confianza de José y conducirlo a Dios. O sea, las dificultades que nosotros tenemos son los instrumentos que Dios utiliza Claro. para que nuestro carácter sea moldeado, para alejar toda duda. Y miren que la escritura dice, cualquier duda en la promesa de Dios. Ellos sabían de la promesa de Dios del pueblo de Israel, pero murmurar. No eliminaron las dudas que tenían de las promesas. Murmuraron contra O Dios. sea, fue lo opuesto a la vida De José. de José, ¿no? José. Pero bueno, tuvo su recompensa y tendrá la recompensa eterna. Cuando Cristo venga, Él va a resucitar. Amén. Ajá. Mira, yo Dice- termino con esta parte que Sí, dice, en esta parte dice también, Ya, sigue, quería compartirles, Claro. Javier y Richa, dice que Dios quería despejar cualquier duda de la promesa de Dios en José y que se fortalezca. Sí, José. lo que Amén. decíamos Ajá. antes, es verdad. mire, Es interesante, ¿no? a los que nos están viendo, por favor, compartan el link para llegar a muchas personas. Y recuerda, mi querido amigo, mi querido hermano, aquel que está atrás tal vez en un teléfono, el computador, que nos está viendo, recordemos que Dios, los instrumentos que Dios utiliza son las pruebas. Pero eso nos ayuda a que nosotros nos sostengamos más de Dios. Y recuerda lo que dice la escritora, el rechazo de la instrucción de Dios trae como resultado una terquedad mayor y por último el corazón se endurece. Es lo que le Bien. pasó a Faraón, pues, ¿no? Claro, y no solo a Faraón, Ajá. le pasó al pueblo, porque el pueblo no entró a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué? Porque su corazón se endureció. ¿Por qué? Como tú ahorita bien lo mencionaste, el pueblo se llenó de terquedad. En vez de confiar en su Dios, se pusieron a murmurar. Y no solo que se pusieron a Puro murmurar, sino que quejido. quisieron matar también a Moisés. Claro, Sí. claro. O sea,
murmurar, quejarse, no creo que nos vale de nada, ¿no? Antes debemos nosotros doblar rodillas, orar al Señor para que nos ayude en eso, en el camino que estamos en esta vida, ¿no? A pesar que en este camino que nosotros estamos, en este mundo, que somos peregrinos, recordemos que el engaño del mal camino que el enemigo puede poner a nosotros, ¿no? Nos puede hacer tropezar, ¿no? Y vamos a ver qué dice el Salmo 141. Y antes de que estén buscando, ¿no? Que están buscando, no sé si hay saludos. Claro que sí. Richard. Me gustaría saludar en este momento a nuestra hermana Alex, dice allí CT, feliz sábado, ella nos envía un feliz sábado también. También tenemos aquí un mensaje que nos llegó, un comentario bastante interesante, dice, es de Cristian Zambrano, la verdadera libertad la ofrece Cristo cuando guardamos su ley, que es santa y perfecta. Sin embargo, cuando rehusamos entregar el corazón a Dios, automáticamente le damos el dominio a Satanás, lo cual nos vuelve esclavo suyo. Y es una gran verdad, ¿no? Porque hablamos de la ley que es la ley de la libertad. Claro. Y si decidimos, como bien está escrito aquí, si decidimos no obedecerla es porque automáticamente nos hemos convertido o hemos regresado nuevamente a la esclavitud. Y nos dice, Dios los bendiga, mis hermanos, Maranata. Cristo viene. Amén. Amén, amén. Muy bien, ¿qué más nos dice ahora? El Salmo 141, el versículo 1, ¿qué nos dice? 141. Ahora, ¿por qué ora el salmista? Veamos. ¿Qué dice Charla? Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoque. Ahora, ¿por qué ora el salmista? El camino que estamos aquí en esta vida no es fácil, ¿no? Y es que nosotros, el salmista dice que Jehová, apresúrate a venir hacia mí. Porque estoy afligido, porque estoy pasando momentos duros, pues, ¿no? Así es. Y cuando hablábamos de prueba, hermanos, las pruebas más duras, nunca las tuve yo en mi ex mundo, que yo digo, ¿no? Las tuve yo ahora con Cristo ya. Y no fue una, no fueron dos, fueron 4 pruebas seguidas, hermano. Entonces, en esas pruebas, yo me fortalecí más, hermano. Me hice más fuerte. Y eso es lo que trata del salmista, decir, hermano, que nosotros tenemos que ser fuertes. ¿Ya? Y en ese momento de angustia, de clamor, ¿qué hace? Ah, Jehová, ven hacia mí, auxíliame, ayúdame, porque tú eres el único. Y lo interesante es por qué hace ese pedido el salmista. Porque él está teniendo un problema. Un problema es con la tentación. Ahora, en sí la tentación no es el problema, sino ceder a la tentación. Claro. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, más adelante el verso 4, dice, no dejes que se incline, mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma de sus deleites. Entonces, ¿cuál es el principal problema que está experimentando David, por lo cual, el salmista, por lo cual él clama? Él clama es, Señor, tengo un problema, y es que ayúdame a no ceder. No quiero ceder. No quiero practicar cosas malas. No dejes que los demás me convenzan. Ya, porque si nosotros analizamos más adelante, el problema con la tentación no es solo que el enemigo te presenta la tentación. Mira, el enemigo te presenta la tentación y el ser humano decide si cae o no. La otra es que... Ahora, Richard, un amigo también te puede presentar la tentación. Pues. Claro, a eso iba. Que iba, lo utiliza el enemigo, pues, ¿no? Claro, ahora, a eso iba. Ahora, tenemos una avenida. Satanás presenta la tentación. El problema es que a veces también proviene de nuestra propia concupiscencia. Nuestros deseos. De nuestros deseos. Y damos rienda suelta a nuestros deseos y queremos hacer algo, sabemos que eso es malo y ahí está la lucha. O a su vez, personas
que intentan, que hacen cosas malas, pero nosotros somos amigos de esas personas. Es por eso que bien acertadamente nuestros padres nos dicen que debemos escoger mejor a las personas con las que nos Estamos rodeando. estamos rodeando, ¿no? Porque imagínate, hoy hay culto y una persona te dice, mira, ¿sabes qué? Hoy no vayas, vamos a hacer tal cosa, y entonces te está alejando de quién? Está alejando de Dios. Entonces yo no creo que sea una buena opción para mi vida. Ok. Sí. En Salmo 141, ¿no? Es un salmo, creo que... ¿cuántos textos tenemos aquí? Tenemos como 10 textos y aparte de lo que ustedes hablaron, el salmista ahora buscando protección de Dios contra la tentación y el mal. Así dice, como la guía divina para vivir una vida correcta. Yo puedo resumir en 3 partes lo que el salmista dice. Ora por protección, dirección y fortaleza espiritual en esta vida. Una vida que llena de tentaciones, donde Claro. el enemigo está enfocado, donde el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ajá. Ahora, Javier, miren lo que dice el Salmo 141:3. Ya acá ¿Ya? también lo tenemos. Pon, dice, guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ajá. Porque el salmista trata de decirnos que muchas veces nosotros, ¿no? Mantengámonos con la boca cerrada, ¿no? Incluso dice que el punto débil es el dominio propio. Aquí es la figura empleada por el salmista, es la de cuando se vigila las murallas de una ciudad que está en guerra, que está a punto de ser sitiada. Entonces la ciudad está mirando las murallas y está mirando las puertas. Las puertas. Vigilen las puertas, cuiden las puertas, que el enemigo... Que no Y entre. ahí es No donde me acuerdo que dice, hay que cuidar las avenidas del alma. del alma. Claro. Y una de ellas es la que mencionó ahorita Charles, que leyó en el verso 3 del Salmo que- 141. Es que el asunto, como dice aquí el salmista, describe que su corazón es la principal amenaza Ajá. de la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Habla la boca. Por eso. Entonces- O sea, ¿qué dejamos nosotros entrar por las avenidas del alma? La Claro, cual nos y lleva a hablar. y terminamos diciendo, compartiendo, enseñando Claro. lo que, como tú mencionaste, entró por las avenidas del alma. Claro. O escuchando lo que otro dicen que son cosas que no nos edifican. O sea, ver programas que no nos Ahora se está moviendo la boca de la otra Y el persona. verso 141:4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosas malas, para hacer obras impías, dice, con los que hacen maldad, y no coma yo de sus deleites. ¿Ya? Es clarito el salmista, ¿no? Eso significa que el salmista le está diciendo a Dios, Señor, mira esa persona, está haciendo cosas malas, cuídame, que yo no quiero hacer lo mismo. No, yo no quiero hacer eso. Entonces, ese es el pedido, ese es el clamor, o sea, la lucha que tiene está en un conflicto cósmico, Entonces, él siente que ahí está esa lucha, y él no quiere ceder. Y lo interesante es que pide el auxilio del cielo. Y muchas veces nosotros en lugar de pedir auxilio del cielo, le pedimos Estamos auxilio del amigo íntimo, de la amiga Estamos íntima, involucrados ¿no? con Y ellos. una cosa que escribe el salmista, que el carácter progresivo y astuto de la tentación, que se lo presenta, muchas veces se presenta agradable. Ahora, como decía hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que escucho y qué es lo que veo? Ahí tendríamos que preguntarle dentro de la Biblia a Eva, que estaba viendo y que escuchó. La avenida las avenidas del alma, ¿no? Por un ejemplo, por decir así, Estaba ¿no? viendo el fruto que era Que Dios le dijo. codiciable Exactamente. para alcanzar Sabiduría. sabiduría, lo que Sabiduría. estamos analizando, pero ella distorsionó esa... Claro. Ella ¿cómo es? No adquirió sabiduría, sino conoció el bien y el mal. Sí. Y más allá que el enemigo lo llevó a decir, mira, si tú comes esto vas a ser como Dios, simplemente, ¿no? O sea, ya no vas a depender de Dios, porque tú siendo Dios mismo ya no vas a depender de Él y tú vas a decir, esto es bueno y esto es malo, como eres Dios. Claro. Hay un dicho que dice, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. Mi esposa siempre anda porque le corrige a sus hijos, ¿no? Y también me corrige muchas veces a mí, ¿no? Que muchas veces uno, cuando estamos involucrados con personas que no debemos estar,
¿ya? Una vez estaba bien sentado, estaban tomando y estaba bien sentado al lado de ellos. Ya, ¿no? Y llega mi esposa y me dice, ¿qué haces ahí? Y en verdad estaba dando un mal espectáculo, pues, ¿no? Porque estaba al lado, inclusive una jarra de cerveza. Pero yo no estoy haciendo nada malo, no estaba así, claro, no estaba haciendo nada malo, estaba el diablo ahí, pues jugando al pepo, como se dice, ¿no? Yo recuerdo una vez que el pastor Cristian Álvarez, él me dio un consejo y él me decía, nunca des a notar lo que no estás haciendo. Y yo, ¿cómo así? Es que mira, la gente puede entender que tú estás haciendo esto cuando en realidad no lo estás haciendo. Pero si das a entender que lo estás haciendo, ahí ya hay un problema. Y la explicación es lo que dijo Charles. Él no estaba tomando, pero el que pasaba y lo veía, ¿qué pensaba? Que estaba tomando, aunque él no estaba tomando. Entonces Cristian Álvarez bien acertadamente me dijo, nunca deja notar lo que no estás haciendo. Ok. Y inclusive ayer estaba haciendo un sol terrible, hizo ayer, no sé si se dieron cuenta ustedes. 7 de la mañana salió ese sol, hasta bien tarde. Qué bestia para hacer sol. Y estaba ahí sin hacer nada en el taller, como ahorita poco trabajo. Y yo llegaba al taller porque salía a hacer una compra y llegaba, y pasaba así una amiga. Con un solazo me dio a entender que la lleve. Que la lleve la chica. Entonces yo cogí, ya vamos para allá, ¿de dónde vive? Le digo, ella vive por acá, por el cuerpo bombero. La fui y la dejé. Y no le estoy mintiendo. Después, ahora en la mañana, me hay un amigo y me dice, Charle, ¿qué tú hacías con una chica por allá? Mira, Entonces, ¿cómo nosotros, muchas veces nosotros no somos tan fácil para llegar allá, ¿no? Pero nos vemos el peligro, nos vemos también como dijo Richard antes, lo que nos pueden estar viendo, ¿no? Las cosas que podemos hacer como cristianos. Y evitar, porque nos involucramos enseguida en las cosas. Ok, mis queridos hermanos, no se olviden de compartir el link de Redención Esperanza para tu vida, para llegar a muchas más personas, para que vean el resumen de la escuela sabática. Y vamos a tener esta última inquietud. Recordemos de que hay muchas bendiciones, a pesar que a lo mejor muchas personas han dicho, no, vivir una vida consagrada, vivir una vida recta, justa, debe ser muy aburrido, ¿no? Pero realmente están equivocados, porque a la luz de los salmos vamos a ver realmente qué bendiciones tenemos cuando vivimos una vida correcta, una vida recta, justa y temerosa del Señor. ¿Qué dice el Salmo 1, del 1 al 3? Enfoquémonos en ese salmo. ¿Qué bendiciones nos prometen a los que veneran a Dios? Sí, la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Saludamos también a Paola Mendoza, que nos está viendo, al igual que Danilo Medina Herrera, que nos está viendo. Saludos para nuestros hermanos que nos están viendo en este momento por Redención. ¿Y cuáles son las bendiciones que promete el Señor, Richard? Quiero mencionar unas cuantas. La primera, tiene la facultad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Y como tiene esa facultad, no se sienta en camino de pecadores, no se sienta con escarnecedores. Esa sería, voy a corregir. No estuvo en camino de escarnecedores. ¿Ya? Okay. Segundo, la ley es su delicia, es decir, se goza por guardar la ley. Quiero meditar en una tercera, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces hablamos de un árbol que está cerca de un arroyo, un árbol plantado y que da su fruto a su tiempo, un árbol frondoso, se viene abajo así porque así. No porque está bien plantado. Está bien plantado, es frondoso.
y da su fruto. Entonces, imaginémonos ese árbol. Nosotros, la figura que utiliza el salmista es de un árbol frondoso, ¿Plantado en dónde? pero con fruto, porque siempre se habla de un árbol frondoso pero sin fruta. Claro. Acá aparece con fruto, frondoso, hermoso, lindo, pero eso sí, bien plantado. Es decir, una base sólida, no lo mueve nada Me decías, ¿no? Un árbol frondoso plantado en agua. en agua. Y cuando hablamos de árbol, si mal no recuerdo, me corrige, ¿no? Hace referencia también al ser humano como Claro. árbol. ¿Y el agua? ¿Quién representa el agua? A Jesús. ¿No es Él cierto? dio ¿no? el agua. Y cuando estamos vida. plantados, fundamentados en Cristo, dice, si permanecéis en mí, llevamos muchos Muchos. frutos, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Lo que dice el salmista, ¿no? Lo que Y si- podemos y si tú recopilar lees- ahí. Y si tú lees, por ejemplo, San Juan 7, 37, 36, 37, dice que los que creen en Jesús, de su interior correrán ríos De agua viva. de agua viva. Amén. Entonces, mira, podemos hacer mucho de esto. Mira, hay bastante, ¿no? Sí. Y aparte de esas bendiciones, dice que sigue el camino de Dios. Cuando seguimos el camino de Dios, no solo viene una prosperidad espiritual, porque también yo imagino que el Señor te prospera en todo. Ahí tenemos el ejemplo de Salomón, ¿no es cierto? Él pidió sabiduría primeramente, antes que cualquier otra cosa, y también éxito en lo que él hizo durante su Claro. tiempo. Y por último nos dice, ¿no?, de que las bendiciones que recibe el justo, incluyendo estabilidad, generosidad, respeto y también lo que es paz en nuestras vidas. Y que creo que aquí nos dice que la paz es una de las mayores, ¿no? En este mundo lleno de conflictos, maldad, turbulencia y todo lo demás, la paz una de las mayores, ¿no? Y es que, hermano, aunque estemos mal, aunque estemos enfermos, Cristo quiere que tengamos paz. Claro. Que tengamos paz. En medio de la tribulación, en medio de los conflictos, aunque se te caigan el mundo, aunque se te desplomen los cielos, Cristo quiere que aprendas a confiar en Él y Amén. que tengamos paz. Ok. Bueno, como todo tiene un comienzo, también todo tiene un fin. Ahora, ¿qué hemos podido nosotros lograr? No lograr, ¿qué hemos podido rescatar? ¿O qué nos ha enseñado esta semana, esta lección de la escuela sabática que tiene como título Sabiduría para vivir correctamente? ¿Podemos vivir una vida correcta? Sí. Y aquí lo hemos dado a conocer en ciertos pasajes bíblicos con ciertas respuestas contestadas, pero ¿qué bendiciones te ha traído, Richard, a ti esta semana con leer el título y más allá profundizar, vivir una vida en rectitud? ¿Cuál es el consejo que te da la palabra de Dios esta semana? Lo que puedo entender es que nuestra vida es frágil. ¿Ya? Y frente a esa realidad, no olvidarlo. ¿Ya? No olvidarlo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que nuestra vida es frágil. El que no tiene un principio bíblico sabe que su vida es frágil, es corta, es efímera, pero a pesar de ello, vive como si jamás va a morir. Y cuando va a morir, no quiere morir. Entonces, la lección que me da esta semana es: cuenta tus días, porque tus días son frágiles. ¿Y cómo los cuentas? Cuando Cristo está en tu vida. Cuando Amén. Él dirige nuestras vidas, es allí que contamos nuestros días. Porque cuando amaneces, le dices: gracias, Señor, porque hoy me has permitido ver una vez más la luz del día. Estás contando tus días cuando Cristo mora en el corazón. Amén. Qué bendición te ha traído en esta semana con la lectura, Charles. Bueno, yo personalmente ha sido una lección muy importante para mi vida personal. ¿Por qué? Porque también la lección me decía que yo, aparte de las aflicciones que pasan en este mundo, Cristo en la cruz me ha preparado una promesa maravillosa de que todo este sufrimiento que pasamos acá, algún momento va a terminar. Y Cristo nos ofrece una vida de paz, una vida sin sufrimiento, una vida sin dolor.
una vida con esperanza y con propósito, que es la persona de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, esta semana, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, antes de finalizar, gracias a aquellos que se han conectado durante el trayecto de este tiempo con el resumen de la escuela sabática. Nos ha dado muchas lecciones, en la cual nos habla de que realmente la ley de Dios sigue vigente, que nos ayuda a poder discernir entre lo bueno y lo malo, que nos ayuda a que ver qué es el pecado realmente, pero también nos ayuda a que nos deleitamos en la ley de Jehová. Además, hemos visto que las pruebas que estamos pasando, a lo mejor la estás pasando tú en este momento, o la pasaste, o estamos en el momento actual pasando cualquier dificultad, recuerda que son instrumentos de Dios para que alejemos cualquier duda que podamos tener en nuestra vida. Y más que todo, debemos agarrarnos de la mano de Dios en los momentos difíciles, en todo momento. Pero cuando vienen las pruebas, no hay que murmurar. Simplemente doblar rodillas, orar al Señor en todo momento para que nos ayude a fortalecernos en medio de las dificultades y también de las pruebas. Y recuerda que Dios quiere bendecirnos grandemente cuando vivimos una vida de rectitud, la cual también, no te olvides, que la mayor batalla o la verdadera batalla contra la tentación está en nosotros mismos. ¿Qué estamos dejando de entrar por las avenidas del alma? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos palpando a los lugares que vamos? Incluso también lo que tiene que ver qué estamos ingiriendo, porque también eso nos provoca las muertes. Como decía hace un momento, mi hermano, que nuestra vida es totalmente limitada. Al momento de entrar el pecado, comenzó a disminuirse, a cortarse la vida. Dios nos bendiga grandemente y con estas lecciones que hemos tenido, yo creo que nos ayuda a vivir con sabiduría y a vivir con rectitud. Y antes de hacer la última oración, la lección 9 nos trae: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es, creo que Jesucristo, ¿no? Que viene en el nombre del Señor. Y recuerda, mi querido amigo y hermano, que estás invitado para la siguiente semana para estudiar esta lección de escuela sabática. Richard, por favor, nos puedes despedir en oración antes de saludar a todos aquellos que han estado conectados: Keila Valdivieso, Paola Mendoza, Danilo Medina, Dinora Vite, Alex C. te dice ahí, Martín Pulecio también, Richard Merelo, que también está conectado, pero también está acá con nosotros, ¿no? Alejandra Gamarra y de Yanira Muñoz también. Muchísimas gracias a los demás también que se han conectado. Bendiciones. Charles, nos despide en oración, por favor. Muy bien. Oramos. Nuestro Padre y Dios, gracias, Padre, por este día santo que nos regala. Permítenos santificarnos en tu verdad, en tu palabra, y que podamos, Padre, cada día seguir meditando en la escuela sabática, que es el alimento espiritual. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, porque nos has permitido compartir con Javier, con Richard esta noche, estos consejos y estos ejemplos, Señor, que nos deja nuestro Dios a través de su palabra. Amén. Condúcenos, Padre, en esta noche, que podamos tener un sueño reparador y que mañana podamos estar en tu iglesia alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo, por todo. Bendiga nuestros hogares, nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y no te olvides, estás invitado para la siguiente semana de la lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga.